Pero se van uniendo transcurso de la clase, pues a buena hora. Y si no, pues les dejamos grabados y vamos a comenzar, ¿ya? Ok, ya. Bien, vamos a hacer un recuento o un repaso. Si revisé sus tareas. Y si bien vamos a hacerle unas acotaciones, ¿no? Digamos así, o especificaciones, más bien llamemos. Em, No hablemos acerca de los utensilios porque los otros tipos de mesa y demás lo vamos a ver en el transcurso de clase y vamos a profundizarle un poquito más en la próxima unidad. Bien, dentro de los utensilios de cocina, sí es verdad que hay ciertos utensilios que los podemos sustituir o lo podemos utilizar de manera, em, ¿cómo les diría? Podemos, sus funciones las podemos utilizar en otro sentido, ¿verdad? Como por ejemplo los cuchillos. Si bien es cierto, tenemos cuchillos fileteros, cuchillos para carne, para deshuesar, y cuchillos de media luna, para ondular, tenedores y demás. Pero cuando no tenemos los suficientes materiales para realizar nuestra preparación, pues en muchos de los casos el cuchillo, el conocido como el máster o cuchillo chef o el cuchillo cebollero o el cuchillo cocinero, que también se los conocen en algunos idiomas o algunas traducciones, pues sirve para hacerlo de todo. Nos sirve para picar, nos sirve para cortar, deshuesar, etcétera, etcétera, sabiendo manejarlo y dependiendo de su hoja. Su hoja debe ser bastante afilada para hacer determinados cortes. Sin embargo, en nuestra cocina no debe faltar un cuchillo cocinero chef o máster o un cuchillo cebollero, que también se lo conoce. Y no nos debe faltar también el cuchillo, la puntilla y el cuchillo tipo serrucho o sierra, ya que estos tres cuchillos, el uno nos puede servir para cortar, filetear, deshuesar, que sería el cuchillo, el chef o el cebollero. El cuchillo, la puntilla nos puede ayudar para lo que son decoraciones, para lo que es el denominado garnish. Vamos a ver si nos da un poquito de tiempo para realizar un garnish o una pequeña demostración de lo que es en garnish, o le dejamos mejor para el sábado. Para el sábado mejor le dejo. Yo no creo que tengo todos los materiales a disposición. Sí, el garnish es un tipo de decoración sobre frutas. Sí, sí hemos visto, ¿no? A veces se hace patitos se hace la forma de un patito con una manzana, o en diferentes formas con la sandía, con el melón, para dar resaltes, y hay muchas, y algunas parecen obras de arte cuando se realizan especialmente concursos de este tipo, ¿sí? Se lo puede utilizar o lo pueden hacer con el cuchillo puntilla, porque este nos ayuda a tener más precisión y afinidad en los cortes. Ya vamos a ver si al final de la clase hacemos uno. Yo voy a ver qué fruta tengo a disponibilidad para ver si hacemos una demostración, ¿ya? Em, Inge, perdón que le interrumpa. Quería pedirle un favor. Si hoy día me puede dar permiso para salir en una hora de la reunión, porque también tengo clases a las 8 de la noche. ya, listo. Entonces, este tipo de clase lo dejamos para el sábado, la demostración mejor, ¿ya? Y nos Sí, sí, apuramos un poquito, un poquito. Ya, sí, ya, ya, no se listo. preocupe. Muchas Gracias por gracias. revisar. El cuchillo tipo sierra, pues de hoja pequeña, además de ayudarnos a cortar lo que es el pan o a ayudarnos a cortar de forma uniforme lo que son para el tema de los medallones, medallones de carne, medallones de pavo, etcétera. También nos ayuda a cortar lo que es el pan, lo que nos ayuda a dar cortes bastante precisos en lo que son en pasteles, para evitar derrames o evitar que las migas se desgajen, ¿no? Entonces es importante estos cuchillos que no falten en nuestras cocinas. Eh,
Y si tenemos la oportunidad de tener los demás cuchillos, que para cada uno tiene su función, pues muy necesarias, pues tenemos esa dicha, ¿no? Lo que sí no podemos, no nos puede faltar, sí o sí debemos tener en nuestras cocinas, pues son las cucharas para medir o las cucharas medidoras, así como también las jarras para medir y las balanzas. Importante especialmente en la cocina cuando trabajamos o tratamos lo que son repostería, ya que en esta área o en esta rama trabajamos con medidas exactas. Por lo tanto, este tipo de utensilios en nuestras cocinas no puede faltar. Deben estar sí o sí en nuestros estantes o en nuestras cocinas. Muy diferente a los otros utensilios que lo podemos sustituir o nos pueden faltar algunos de ellos, ¿sí? Así también como los tipos de cucharones, ¿no? Los cucharones sí los podemos utilizar. Si nos falta uno o dos, pues no lo podemos sustituir, ¿no? Los tamices, igual, los tamices siempre deberá estar en nuestra cocina un colador de agujero grande, un colador pequeño o el que dice despelucador que permite incorporar aire a la harina. Y este no nos debe faltar ya que cuando trabajamos lo que es pastelería, le permite dar aire a la harina para que el pastel se airee mejor y tenga una miga bastante esponjosa, lo que caracteriza un pastel. Sí, los tamices de malla fina nos sirve para lo que es salsas, ¿sí? Para licuar, para dar una textura sedosa, suave, ligera a la salsa y que no quede grumosa, ¿sí? Entonces, estos tamices también no deben faltar en nuestras cocinas. Dada la introducción, pues vamos a hablar acerca de las normas de seguridad, pero ya no de la sala o la bioseguridad que habíamos visto en clase anterior, sino más bien vamos a ver las normas de seguridad o las recomendaciones que se da para lo que es el área de cocina. Entonces vamos a culminar con esto y espero que se vea en pantalla. Las normas de seguridad, pero en la cocina, que debemos tener en consideración cuando estamos en el área de cocina y si hablamos de restaurantes. ¿Qué normas de seguridad debemos tener en cuanto a los alimentos y su manera de embalarlos o guardarlos para que estos sean utilizados de manera óptima, limpios, saneados, inocuos, si queremos tener otra terminología, para la elaboración y preparación de cada uno de los alimentos? Tenga la bondad, ayúdeme leyendo la primera eh, eh, em, página, por favor. Listo, Inge. Las normas de seguridad. Temperatura de conservación y cocción de los alimentos. Cocinar y conservar los alimentos en la temperatura adecuada es esencial para evitar que se desarrollen microorganismos indeseados. 2. Capacitación al personal. Otra medida de higiene en restaurantes tiene que ver con el personal mismo. Las personas que estén en contacto con los alimentos deben prestar una suma atención cómo lo manipulan. Alimentos de los alimentos. No, perdón. Almacenamiento de los alimentos. Los alimentos siempre deben almacenarse y conservarse en recipientes cerrados. No deben estar expuestos a la intemperie ni sueltos. La norma es que deben encontrarse en envases correctos. Continuamos. Forma de vestir. Los trabajadores del restaurante también deben de cumplir una vestimenta particular que lleva a cabo sus tareas. Un detalle no menor es que esa ropa siempre debe estar limpia. No debe, no debe contar con complementos como anillos, relojes o collares. Lavado de manos. El lavado de
de manos es esencial para asegurar la limpieza a la hora de manipular alimentos y utensilios de cocina. Además, esta acción debe realizarse de forma frecuente y prestar suma atención al momento de manipular vegetales y verduras y alimentos crudos como la carne. Muy gentil. Aquí una pequeña acotación. La forma de vestir, bueno, ya habíamos hablado la clase anterior acerca del uniforme y las características que éste debe presentar, no solo por bioseguridad, sino también por seguridad alimentaria, ya que recordemos que estamos trabajando y tratando alimentos, por lo que es muy importante que nuestra prenda de vestir no solo sea parte de nuestra indumentaria, sino también forme parte en servicio y atención al cliente, brindando la calidad que esto debería garantizar al momento de servirse un plato. En cuanto al lavado de manos, pues sí, el lavado de manos debe ser constante, especialmente si manipulamos alimentos o cuando estamos elaborando o preparando el mise en place. El mise en place es una preparación previa para o picar o rallar, etcétera, etcétera, que necesite el plato o el menú al que vamos a realizar. Siempre debemos de estarnos constantemente lavando las manos, especialmente si cambiamos de alimento, para evitar enfermedades transmitidas por los alimentos o las conocidas ETAs. Sí, sí, como vamos viendo, tiene mucha relación con lo que son, con las normas de bioseguridad o las BPMs que tienen el procesamiento de alimentos. ¿Sí? Entonces guardan la misma relación, ya que las dos carreras o las dos escuelas manejan alimentos. El uno para conservar, preservar alimentos y la otra para elaborar alimentos de consumo inmediato, ¿sí? Como lo que es gastronomía. Por lo que, así como nos lavamos las manos de manera constante, también debemos lavar de manera constante los utensilios, especialmente los cuchillos, ya que no solo con el lavado constante no solo vamos a evitar contaminación cruzada, sino también vamos a ayudar a que los alimentos no puedan conservar o mantengan sus propias propiedades características, valga la redundancia, ya que no debemos mezclar sabores. Recordemos que hay ciertos alimentos que tienen sabores, sabores, aromas más fuertes, como por ejemplo el ajo, el perejil o o el cilantro, ¿sí? Entonces, no debemos debemos evitar la utilización de estos alimentos fuertes, de aromas y sabores fuertes, y con el mismo utensilio manipular verduras o legumbres o frutas, ya que las frutas son muy sensibles a captar sabores y aromas de otros alimentos, y esto podría causar que em, exista sabores indeseados que no queremos que esté presente dentro de nuestra preparación. Por eso es importante que los utensilios, y más aún se recomienda si tratamos con ingredientes o, eh, o ingredientes o productos que tengan sabores y aromas fuertes, tengan su propio utensilio para evitar este tipo de contaminación de aromas o contaminación de sabores, ¿sí? O que sea el sabor invasivo al que no queremos que nuestro alimento o nuestro producto final tenga ese sabor indeseado. Por lo que es importante mantener un constante lavado, desinfectado y en algunos de los casos utensilios para cada alimento que vayamos a manipular. ¿Sí? Control de plagas. En todo restaurante es importante, o especialmente si manejamos bodegas, si manejamos eh, eh, reservas o conservas, etcétera, debe tener un control de plagas eh, para evitar la proliferación de las mismas.
Hay muchas medidas que se pueden evitar para evitar estas plagas, como son las barreras físicas, que son los mosquiteros, los aislamientos, los zócalos para puertas, sellar las fisuras, las grietas en paredes, la limpieza frecuente, permanente, tanto limpieza superficial como limpieza profunda. En lo que corresponde al espacio físico y a los utensilios, nunca dejar comidas guardadas o residuos de comidas o residuos de alimentos que permita que sea un nido o un foco de infección y que por ende un foco de contaminación al resto de alimentos. Desinfección de los fregaderos, las máquinas de hielo, por ejemplo, o las máquinas o las recipientes en donde contiene especialmente carne. Y aquellos recipientes o contenedores en donde están alimentos de fácil perecedero, como por ejemplo atún, pescado, conchas, mariscos, etcétera, ya que estos tienden a degradarse de manera rápida. Adicional a esto, su degradación o almacenamiento debe estar eh, eh, en un área fría o en frigoríficos para tener un poco más de conservación y durabilidad del producto, especialmente de este tipo de alimentos. Revisar constantemente los alimentos, es decir, mantener un control frecuente sobre el estado de las frutas y las verduras, ya que estas, si no son almacenadas de manera adecuada, correcta y en con su temperatura, pues estas pueden madurarse mucho más pronto y podemos ocasionar un desperdicio que a la postre pues también es un costo y un gasto para el restaurante. Por lo tanto, el almacenamiento correcto de frutas, verduras y legumbres, que son alimentos perecederos más sensibles, pues nos permitirá tener un poco más de control en cuanto a su degradación y así también la propagación de plagas, especialmente con las frutas, ya que su sabor dulce puede traer o atraer a mosquitos de fruta, a hormigas que pueden ser agentes infecciosos y que nos puede ocasionar contaminación a nuestros ingredientes y posteriormente al plato que vamos a preparar. Tenga la bondad, continúe por favor con la lectura. Instalaciones adecuadas. Para un real, para una real seguridad alimentaria en los restaurantes, estos negocios deben contar con instalaciones necesarias. Esto implica espacios definidos y delimitados, sistemas adecuados que favorezcan a la ventilación, puntos de lavado, sectores específicos para el almacenamiento de productos. 8. Limpiar el espacio de trabajo. No solo es suficiente limpiar durante y después de haber cocinado, también lo es el momento previo. A veces las superficies se pueden ensuciar debido a la contaminación en el Bien, como vemos, ¿no? Los estantes deben estar correctamente alineados, separados de acuerdo a los alimentos que vamos a utilizar o a los alimentos que estamos empleando dentro de nuestra área, perfectamente sellados o almacenados para evitar contaminación, evitar que estos puedan dañarse también, ¿sí? Los contenedores, en algunos casos, si empleamos harinas, pues sellados. Si trabajamos con frutas, verduras, legumbres, pues correctamente, en recipientes correctamente almacenados, separados para evitar contaminación cruzada y de igual manera contaminación de sabores. Sí, importante tener en consideración estos pequeños detalles, así como también medidas de recomendaciones de seguridad y higiene dentro del área de lo que es carnicería y en el área de restaurantes, en donde la señalética esté muy clara, si el piso está resbaloso o si hay peligro de corriente eléctrica, ¿sí? Siempre debe estar señalizado para que
el personal que labora pues tenga mucho cuidado al instante de ingresar al lugar al que se encuentra. Importante el almacenamiento de carne, siempre en frigoríficos, para asegurar su preservación. Y si manipulamos o tenemos la disponibilidad lo que son mariscos, que son más perecederos, pues eh, tenerlos en correcto almacenamiento en lugares adecuados. Sí, y bajo temperaturas eh, consideradas recomendadas para este tipo de alimentos. Y también se recomienda el uso de diferentes tablas con colores distintivos, tablas de picar, que permitan al personal que labora dentro del área de cocina, pues tener una distinción para cada uno de los alimentos a los cuales estamos trabajando. En este caso, pues tenemos el amarillo, que es para lo que es pollo, netamente debería ser pollo, vegetales, la verde, carne de res o carnes rojas, pues la roja, los mariscos en color azul, que permite que el trabajador o el empleado tenga una mejor aceptación y tenga un mejor orden al momento de realizar la preparación de alimentos para la elaboración de un plato. Sin embargo, en algunos restaurantes eh, suelen no tener este tipo de tablas señaladas por colores, sino que más bien tienen dos o tres diferentes tablas y lo unifican. En una solo para carnes, en otra solo para mariscos y en otra solo para verduras, vegetales y frutas. Sí, por eso es importante, si tenemos solo este tipo de, solo dos o tres tipos de tablas, pues es importante que siempre después de cada corte, si es fruta, verdura, legumbre, la tabla sea lavada. Otra cosa, en cuanto a lo que es el material, no se recomienda el uso de tablas de picar que sean de madera, tampoco de plástico que sean de fácil ruptura o rompimiento. Se recomienda que las tablas tengan el material de vidrio templado, ¿sí? Otra material, el polipropileno, que también es muy utilizado y el más frecuente, y que en la actualidad en algunas cocinas también se están empleando el titanio templado, que es similar al acero inoxidable, ¿sí? Porque el uso de este tipo de tablas o de este tipo de materiales, puesto que no desprenden ningún material que pueda contaminarse con los alimentos que estamos picando, como ocurre generalmente con las tablas de madera. Al momento de picar, pues en la madera se crean cortes, fisuras, que a veces suelen desprenderse pequeñas astillas y que suele contaminar al alimento al cual estamos picando, ya sea fruta, verdura, legumbre o lo que es más carne, ¿sí? Y más aún, cuando manipulamos carnes rojas o peces, mariscos en tablas de madera, pues en las fisuras pueden quedarse residuos biológicos que desprenden la carne, como por ejemplo restos de sangre, restos de pequeñas partículas de carne, de pollo, de res o de pescado. Y estos, si no son lavados bien, si no son desinfectados de manera correcta, si después utilizamos para el corte de verduras, frutas, legumbres, podemos ocasionar una contaminación cruzada. Es importante evitar esto. Por eso se recomienda que al menos en una cocina se tenga la disponibilidad de dos tipos de tabla, para que la una sea empleada para lo que son carnes, ya sean estas mariscos, carnes rojas, carnes blancas, y la otra que sea empleada para picar lo que son frutas, verduras, legumbres. Y siempre recordando que si no tenemos eh, las, las cuatro tablas a disponibilidad para picar, pues si disponemos tan solo de dos, que éstas sean lavadas de manera constante y especialmente cuando cambiamos de ingrediente o alimento que vamos a cortar.
¿sí? Si es carne roja, utilizamos para cortar la carne roja, pues esta tabla y el cuchillo que cortamos deberá ser lavado correctamente, lavar nuestras manos, lavar nuestro utensilio y emplearlo para otro tipo de carne, ya sea el pollo o el marisco. Y de igual manera para la otra tabla, que sea empleada para lo que es frutas, legumbres y verduras. Entonces es importante tener en consideración este tipo de detalles, principalmente para evitar contaminación cruzada y evitar que los sabores se mezclen, se fusionen sabores que no queremos que en nuestros platos se estén presentes, especialmente si trabajamos con alimentos que son fuertes, ¿sí? O de sabor fuerte. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué? No, no tenemos preguntas. Bien, vamos a dejar de compartir y vamos con la introducción a la siguiente diapositiva. Antes de que finalice la clase, porque ya el tiempo nos dice que ya estamos pronto a finalizar y también para darle paso a que pueda conectarse a la otra materia. Bien, nuestra clase o nuestra materia está pactada para finalizar a finales, valga la redundancia, de este mes, a mediados a finales de este mes, ya voy a consultar la fecha exacta, ¿sí? Por lo tanto, en WhatsApp voy a poner qué fecha exactamente es la que finalizamos. Y ese sábado va a ser una clase práctica, digamos así, de técnicas de servicio. Ya vamos a coordinar con el chef Juan Carlos, me parece que tienen ustedes, me confirman si es verdad o no, para ver cómo le hacemos Sí, una clase práctica, ¿ya? Entonces estaré presente sí, para su evaluación. Dígame, Inge, no, no sé si podría ser una clase práctica el miércoles de la próxima semana, usted porque recibe clases miércoles, no sábado. sí, miércoles, recibo miércoles, sábado, todos los días, es que estoy siguiendo dos carreras. Ay, ay, ay. Bueno, Ajá, bien que me sí, dice. Ya voy a ver cómo coordino, ¿ya? Especialmente para que los otros porque, chicos también estén presentes. porque eso decía, porque Fabricio, que Ujú. también es mi compañero, recibe los miércoles y él también va con nosotros, Fabricio Barreiro. Ya, Ya, Fernando no estoy muy segura, pero no sé si podríamos hacerlo como somos la mayoría, diría yo, para la clase práctica. ya, listo. Entonces ya voy a consultar porque vamos a dejarle para el final de nuestro módulo. Voy a consultar exactamente Ya, la listo. fecha, bien que me dice, y vamos a ver si coordinamos un día miércoles, ¿ya? Eso por un lado. Li- Ahora, por otro lado, tienen una linda y bella y preciosa tarea, ¿sí? Que de paso ya les voy anunciando. No va a ser para esta semana, sino para de este sábado que viene al próximo sábado, ¿sí? O al próximo miércoles. A ver, de este miércoles de esta semana que viene al próximo miércoles que ustedes asisten a clases, ¿verdad? Presenciales. Sería de miércoles a miércoles, 8 días. Ajá, ya. ¿Cuál va a ser su tarea? Para que vayan recolectando. Bueno, usted tiene el privilegio porque está aquí presente, los otros compañeros ya les tocará y lo que les toque, ¿sí? Usted va a escoger qué tipo de mesa es la que va a elaborar usted. A ver, explico. No va a llevar una mesa tamaño normal, no, va a ser una mesa a escala de mínimo 30 centímetros, ¿sí? Ya vieron, ya por eso justamente consultaron qué tipo de mesas hay. De ahí estilo redondo, cuadrado, rectangular. Entonces usted va a tener la posibilidad de escoger qué tipo de mesa a escala es la que usted va a desarrollar o le va a ejecutar. ¿Sí?
puede utilizar materiales reciclables, puede utilizar, qué sé yo, madera, si tiene por ahí, si tiene cartón, pero que sea resistente. Recordemos que va a ser una mesa a escala, tamaño a escala, mínimo de 30 centímetros, ¿sí? Sí me gustaría que de preferencia utilicen materiales reciclables, ¿no? Como por ejemplo el plástico, de pronto por ahí si va a utilizar, si va a ser una mesa redonda, por ahí un plato que está medio maltrecho, ahí una manita de pintura, qué sé yo, vamos a hacer manualidades aquí. Y van a diseñar una mesa. Usted como ha asistido a clases, María José, tiene la posibilidad de escoger qué tipo de mesa es el que va a realizar. ¿Es redonda, cuadrada o rectangular o de tipo banquete? Usted es que va a desarrollar. Y obviamente esa mesa a escala va a tener que estar vestida con los diferentes manteles, muletones y caminos de mesa que ya en la próxima clase lo vamos a ver, es decir, este sábado, para que complemente a su trabajo a escala. ¿Sí? Listo, Inge. Por mi parte sería la redonda. Ya, si usted escogió la redonda, entonces muy bien. Usted escoge la redonda, ya vamos a ver en la clase qué características tiene la mesa redonda. Y obviamente la va a tener que llevar de manera física. Yo le voy a pedir que el profe, el día miércoles, ya sea el profe Juan Carlos o el profe Fernando Buitrón, me ayude con la recolección de de este, eh, de este trabajo a escala. Y el miércoles que hagamos la práctica, pues lo vamos a revisar ya de manera presencial y vamos a ver la calificación que lleva. Es decir, que ahí vamos a tener doble. La práctica que se realizará con los compañeros y de manera presencial conmigo, y la otra, pues, el trabajo a escala que lo van a presentar, en este caso o en el caso suyo, en la mesa en el tipo redondo. El material con el que vista a la mesa, como es el muletón, el mantel y el camino de mesa, pues es a su elección y la que tenga usted a la mano. ¿Sí? Y obviamente como esa escala deberá tener los terminados que así se solicitan, no tampoco le voy a coger y la primera tela que se me cruza, pum, le pongo encima y ya está. No, también se va a calificar la presentación que éste tenga. ¿Preguntas hasta aquí? No, ingeniera, ya, sí, sí, sí. No, no, sí, sí tengo una pregunta. O sea, ahí tenemos que poner los platos como tal y así en como pegaditos y el mantelito así para que se vea como una mesita así de restaurante, ¿verdad? Exactamente, Ya. justamente eso. Sí, pues que de nada me sirve que yo les envíe un trabajo que yo sé que lo van a entrar a Google, montaje de mesa de un menú de un menú de 2 tiempos o 3 tiempos. Entonces ahí automáticamente ya me aparece el montaje de mesa y ya está, coge, copio y pego y primo y ya está, o coge, copio y dibujo y ya está, no. Si hacemos de manera práctica, pues lo vamos a entender un poco mejor cómo se lleva, ¿sí? Y ahí viene la segunda tarea. Sí, aparte de desarrollarme la mesita a escala, y como dice usted con sus platitos, usted va a tener el privilegio, porque a los otros niños les voy a imponer, y si me ven en la grabación, mejor todavía, el menú que van a tener que desarrollar. ¿Sí? Entonces usted, un ejemplo, dice yo voy a elaborar un menú de 2 tiempos. ¿Qué es un menú de 2 tiempos? Incluye lo que es entrada y plato fuerte, por lo que entrada va a ser, no sé, usted escoge una caliente y una fría, por lo que el montaje de mesa va a ser con los cubiertos, con la cubertería y cristalería que se necesita para ese menú que usted elabora. ¿Sí? Si es una entrada y un plato fuerte, pues la cuchara para la entrada, ¿dónde va? El platito para el plato fuerte, ¿dónde va? ¿Cuál es el plato base? Y cuáles son los cubiertos que van a estar, que se van a utilizar para ese plato fuerte. Si voy a utilizar un plato fuerte que es poco común, una sopa, pues entonces
deberá ir el cubierto que corresponde a la sopa. Si es un cubierto, si es una entrada que incluye lo que son arroces o, y qué sé yo, purés, deberá ir el cubierto que corresponde al puré. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando nosotros veamos una mesa montada, sepamos con solo ver los cubiertos qué tipo de menú es el que me van a ofrecer, ¿sí? Ya vamos a ver el día sábado cómo es la disposición de los cubiertos para, según aquello, poder leer qué menú es el que me van a servir y para cuáles voy a estar preparada. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, sí, en este o sea, yo tendría que hacer un menú solo de 2 tiempos.